Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza este momento ONASPU TV a través de la red, como todos los domingos, de 9:30 a 10, este encuentro matinal que propone mucha comunicación e información. Y es un gusto estar recibiendo al secretario general de la ONASPU, Daniel Baldassari. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿y tú cómo estás, Néstor? Bien, con este invierno que se instaló, ya desde el viernes pasado estamos en invierno, pero con un tiempo que ha sido muy cambiante, ¿no? Que ha traído muchas enfermedades, bueno, tú lo has padecido también, pero que bueno, hay que meterle para adelante, ¿no? Sí, además digo, hay una cosa a favor, ya empezamos a alargar los días. Exactamente. Entonces, eso es muy interesante, porque hasta ahora veníamos repechando con días que cada vez eran más cortos. Ahora empieza otra etapa que está costando caro, ¿no? En eso hoy tenemos las consecuencias de las crecidas, Tremendos. de miles y miles de uruguayos y de niños, y particularmente los niños y los adultos mayores, que bueno, que son los que tienen mayores dificultades en estos momentos cuando es necesario dejar la casa con todo lo que eso significa, desplazarse, ir a lugares que no son los hogares, y por lo tanto es un gran tema el de las crecidas, con estos elementos nuevos, ¿no?, que hay de una, en fin, de una situación en la cual se va cada vez siendo más frecuente las crecidas de ríos y arroyos, consecuencias de un tratamiento al medio ambiente que se ve que no resiste. No, sí, sin duda. Y se revela contra esto que le hacemos, ¿no? Yo con muy iluso, o en la ignorancia, o en la ingenuidad, le pregunté al intendente de Canelones, llamado Borsi, el presidente del Congreso, intendente, ¿no?, en calidad de presidente del Congreso, y le pregunté, pero bueno, pasa siempre todos los años, no hay forma de que esa gente, se han hecho muchos relojos, pero que esa gente salga de ese lugar altamente o probablemente inundable. Y Yamandú me dice, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, en Santa Lucía esta vez fueron 4 cuadras para la ciudad, para adentro, y no podemos mover toda la ciudad. Entonces digo, qué bravo también, ¿no? Es bravo ver una pareja de ancianos esperando que el agua nos llegue a la casa. Cuánto se pierde en todo esto, Daniel, y qué solución encontrar, y es muy difícil, ¿no? Sí, la solución inmediata, por suerte, es un sistema que, coordinado todos los servicios del Estado, pueden actuar con cierta rapidez, y la actitud solidaria de la gente, los vecinos. Yo escuchaba en la televisión, justamente en Santa Lucía, en la ciudad de Santa Lucía, donde había muchos muchachos que andaban en sus chalanas y en sus embarcaciones, jóvenes todavía ellos, ayudando a aquellos que tenían mayores dificultades. Que eso es lo primero que se debe esperar, la asistencia organizada de parte del Estado, sea nacional, municipal, funcionarios públicos, servicios públicos, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que dispone el Estado para ponerlo en esa circunstancia, y al mismo tiempo la actitud de todos nosotros, que debe ser la actitud de ayudar. Por eso es que ONASPU se ha puesto en contacto con las asociaciones, por ejemplo, de Durazno, que tanto daño le hace cada vez que hay crecida y que se viene todo el caudal que viene de los ríos más al norte y de las represas y de todo eso, y que afecta realmente a mucha gente. Es decir, ahí nos hemos puesto a la orden, aunque hay todo un movimiento entre lo que es el sistema nacional, la intendencia, los recursos con los cuales dispone el Estado, tanto sea municipal como nacional, que están actuando y tratando de ayudar, de contener. Y que hay cosas que no se pueden contener, porque cuando entra el agua a una casa se mojan los muebles, se mojan los equipos, en fin, sube el agua, que se mete por... Y la vuelta después, ¿no? Y después retorno, con todo lo que eso significa, como en el caso de Santa Lucía, donde había personas que ya se había retirado del agua, y es decir, lo primero que tuvimos que hacer fue matar las víboras, las arañas, y todas las cosas que había ingresado con
venida del agua, que es agua que viene de los ríos, de los montes, y donde allí naturalmente viene todo tipo de animales, algunos que, como sabemos, son un poco complicados, ¿no? Pero bueno, nosotros como NASPU, representante de un sector de jubilados, de pensionistas, de adultos mayores que tienen las mayores dificultades siempre, no es lo mismo ser joven que Sin cuando duda, ya se tiene edad y tiene que salir en madrugada o durmiendo fuera de la casa, sin la comodidad del frío, la humedad. Bueno, hacerle llegar un inmenso abrazo solidario y que como siempre estamos a la sombra. Daniel, ¿qué semana esta, no? Porque tuvimos un día que fue el pasado sábado, donde se estuvo reconociendo quizás o dando un cimbronazo para que la gente no se olvide de que hay todavía lamentablemente abuso contra los adultos mayores, ¿no? Pero después, bueno, vino una jornada del Piñero del Campo y vino un día del abuelo. Yo creo que son días o son semanas estas, siempre cuando se acerca el 19 de junio, se reflexiona mucho sobre el tema, ¿no? Se habla mucho del tema, ¿no? Hay que seguir debatiéndolo, Daniel, ¿no? Y por eso NASPU apuesta este año a los derechos, ¿no? Pero no hay que dejar silenciar el tema, ¿no? Hay que tenerlo siempre en la mesa. Sí, esto es importante que haya un día, porque ese día es reconocido por organismos internacionales, regionales, nacionales, en el cual se pone el foco para llamar la atención sobre esta situación, más en una etapa del desarrollo histórico de la humanidad, en la cual, bueno, la introducción de nuevas tecnologías, todo el cambio que ello significa en el mundo del trabajo, un mayor envejecimiento de parte de la sociedad en su conjunto, más en un país como Uruguay, donde somos el país de los más envejecidos de América Latina. Por lo tanto, eso genera una cantidad a los problemas o a las dificultades, a las carencias que se venía ya constatando, se agregan nuevos elementos que son productos justamente también de esta nueva época en la cual cada vez más hay una expectativa de vida mayor y en la cual esa expectativa mayor de vida tiene que estar acompañada de un conjunto de políticas que vayan atendiendo esa situación. No es lo mismo una ciudad con veredas que permiten el desplazamiento de sillas de rueda y de otros elementos con ciertas facilidades que la intendencia de cada lugar va tomando la medida, que en aquellos lugares donde no hay. No es lo mismo cuando hay una sociedad educada y una sociedad sensibilizada por los problemas de la solidaridad con el adulto mayor, cuando en una cola para cualquier actividad de oficina, de lo que fuere, en un ómnibus, en un colectivo de la ciudad, es decir, hasta aquella actitud de darle el asiento a las personas mayores que tienen dificultades para sostenerse con equilibrio arriba de un ómnibus. O cantidad de ejemplos que podemos dar y que eso hace que se necesite que se ponga el foco en un día como ese, más allá de que hay que hacerlo todo el año. Pero un día como ese para también estar mostrando de que se hace necesario, digamos, visualizar los derechos de los adultos mayores, que son múltiples, ¿no? Porque a veces el acostumbramiento a que ciertas cosas ya se sabe que pasan, como que se van adormeciendo, pasan delante de nuestra vista y no nos preocupa. Y este día es un día donde organismos de distinta actividad, empezando por la NASPU, que ha participado en numerosas actividades, como es la del Piñero del Campo, que es emblemática, ¿verdad? Acá en Montevideo es un instituto muy interesante, con muchas cosas muy avanzadas, porque, por ejemplo, como ahí se sabe, ahí participan distintos organismos estatales, pero hay un hecho muy interesante que quizás no se conoce, que es que los
propios que viven allí en ese lugar, nada menos que en ese instituto de tanta significación, eligen por voto secreto su representante ante las autoridades. En cada pabellón. Claro, es decir, que todos están organizados, ¿no? Lo cual es un hecho en una noticia en la buena dirección. Eso tiene que pasar lo mismo, por ejemplo, con lo que ocurre con los hogares de ancianos que existen a lo largo y ancho del país de distintas características y que muchas veces ni siquiera se puede ingresar, o que a veces hay muchas dificultades en esos hogares donde a veces hay muchas irregularidades que determinan de que suceden hechos que están reñidos con el objetivo y las condiciones que debe ser que se le da ese lugar para vivir a un adulto mayor, a él o a su compañera o esposa, pero que culminado una vez que la persona fallece o se va por cualquier razón que sea, ese recurso, que es una vivienda, debe volver a manos, por ejemplo, del BPS, si es el BPS quien otorga esa vivienda, para acondicionarla y para volverla a entregar a los que están requiriendo una solución de vivienda. Y eso cuesta entender de que eso tiene que funcionar con la participación de los propios habitantes del lugar, designando sus referentes, quienes los representan. Porque eso ayudaría a ir resolviendo una cantidad de situaciones individuales que no se resuelven, porque a veces se le va dando un carácter a una vivienda o a un espacio que tiene que estar al servicio de esa gente que se le ha dado el derecho a vivir ahí, que no se respeta. Después podemos hablar de muchos ejemplos de organizaciones privadas, públicas, donde hay servicios y donde no siempre están y se cumple con las cuestiones que son fundamentales. Eso es lo que tiene que ver con lo general, pero luego están los derechos del adulto mayor, por ejemplo, el derecho a poder elegir qué es lo que hace y qué es lo que no hace, que no tenga la obligación, por ejemplo, de que como integrando una familia, unos salen a trabajar, otros a estudiar, muchas veces son los abuelos los que se quedan en la casa sin poderse mover, sin poder hacer su actividad o quedando muy limitados en el cuidado de nietos. Que nosotros decimos, si el adulto mayor, la abuela, el abuelo, eligen y quieren convivir y disfrutar de esa situación de los nietos, sensacional. Ahora, lo que hay que entender es que el adulto mayor, el abuelo, la abuela, no pueden ser los que resuelvan todos los tipos de situaciones y que hay que buscar soluciones para los problemas que se plantean, como es el cuidado de los niños, como es el cuidado de los ancianos, aquellos que tienen dependencia, que necesitan la ayuda para poder desempeñarse con dignidad. O sea, que es un tema muy amplio y es por eso que, como tú bien decías, ONASPO, a través de sus medios, a través de audición, de las audiciones radiales, de nuestro periódico, hacemos una campaña permanente, venimos desarrollando de tal manera de ir colocando en la opinión pública los derechos a los cuales tenemos derecho, valga la redundancia, los adultos mayores. Y esto es de un derecho humano fundamental que ONASPO no puede ni debe, es su objetivo, estar siempre vigilando, representando, estimulando, y para ello hay que hacer que se visualicen los problemas y que no nos acostumbremos a cosas que no tenemos acostumbrados. Una pausa, Daniel. ¿Sí? Y seguimos compartiendo ONASPO.tv. Hay mucho para hablar, muchísimo, porque hemos estado charlando antes de empezar con Daniel, fuera de micrófonos y con nuestro productor Rodrigo, de situaciones de países vecinos que la verdad que dan mucha pena, ¿no? Ya seguimos, no se vayan,
cambios en prestaciones. El tope para acceder a la Operación Milagro es de 41.540 pesos. En el plan Ibirapitá, su ingreso es hasta 33.282 pesos y acceso a vivienda con tope de 13.263. A través de la completa página web www.onaspu.com podrá acceder a las últimas novedades de la agenda e información de interés para todos los afiliados. ONASPU ofrece una publicación mensual a todo color, impresa y de forma digital. Nuestra voz más 60. También podrá acceder a todos los programas de ONASPU TV emitidos en la red, porque ONASPU somos todos. Segunda parte de ONASPU TV, aquí a través de la red. Agradecer como siempre a todos, ¿no? Uno por ello lo hace siempre porque, bueno, se sobreentiende, ya que estamos contentos de llegar a cada rincón del país, a esos lugares muy, pero muy profundos donde la comunicación es solamente la red. Así que, bueno, sin duda el agradecimiento por estar siempre allí junto a nosotros, ¿no? Daniel, hablamos fuera de micrófonos de situaciones que hay que hablarlas porque estamos muy cerca de Uruguay, que no hay vacuna para un montón de cosas, siempre lo decís vos, y siempre apelo a esa frase que es muy sabia, pero lo que pasa en Brasil, por ejemplo, es esa pérdida de valores en cuanto a la calidad de vida de los trabajadores, a la calidad del trabajo, diría yo, ¿no? Mete miedo, ¿no? Sí, realmente es un retroceso muy importante en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y con la situación, la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, en particular aquellos sectores que han estado por distintas circunstancias más alejados de la posibilidad de prepararse para desarrollar unas actividades cuya remuneración sea acorde a las necesidades básicas y para vivir con dignidad. Y eso no respeta a ningún sector de la población. Eso debería ser un objetivo de poner, digamos, en el orden del día como un objetivo para poner como un objetivo mínimo a llegar. Y cuando eso ocurre, de que, por ejemplo, hay un gobierno que más allá de la opinión que se pueda tener y todo eso, sacó a 40 millones de personas de la pobreza, y resulta que transcurrido un corto periodo de tiempo, porque si nosotros vemos para lo que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, 10, 15 años no es nada, es muy corto. Bueno, cuando empieza a haber un proceso de mejoramiento de esta situación, resulta que se produce cambios mediante cuestiones que ninguna de ellas están muy probadas, ni en un sentido ni en otro, pero donde nosotros vemos donde esta nueva ola de situaciones en las cuales surgen candidatos, gobiernos, se voltean gobiernos, se sacan gobernantes sin que haya detrás de esa argumentación elementos contundentes como significa cambiar un gobernante, como fue la presidenta de Brasil, que ahí por una votación y con unas condiciones que por lo menos deja mucho que desear en cuanto a la probidad, todo eso, bueno, y eso produce una cantidad de cambios. Y a nosotros nos parece que todo eso nos tiene que preocupar. Y tenemos que, cuando el río suena, es porque trae agua. Y nosotros no podemos decir que estamos al margen de esas posibilidades y que tenemos que cuidar nuestras libertades, nuestra democracia, nuestros derechos y el funcionamiento democrático de verdad del conjunto de la organización y a través de las cuales nos regimos. ¿Por qué? Porque el uso y abuso a veces de ciertas cosas que pueden aparecer como muy buenas y muy democráticas son todo lo contrario. Porque cuando, digamos, la demagogia empieza a estar presente, y claro, si a alguien le ofrecen
una situación muy positiva con referencia a lo que trae, pero que no dice de dónde se va a sacar esos dineros, cómo se va a hacer, se manejan generalidades que no tienen ningún fundamento, porque quién más que los jubilados, los pensionistas, los trabajadores, la gente del pueblo en general no va a querer progresar y mejorar. Pero cuando hay un viejo dicho que dice, cuando la limosna es grande, ¿no? Es muy cierto. Se desconfía, porque claro, la gente del pueblo sabe que no es fácil llegar por el camino correcto, porque por el camino torcido capaz es más fácil, aunque luego las consecuencias siempre son muy dañinas. Ahora, en el fondo, esa irresponsabilidad que uno puede ver en algunos casos puntuales, ¿no? ¿La gente lo toma como tal o hay que estar permanentemente haciéndole ver de que analice bien, desgrane bien todo lo que se le presenta como propuesta? Hay una dificultad objetiva. La dificultad persiste en que en etapas anteriores los periodos de cambios eran periodos largos y lentos, en los cuales la misma generación en cada generación no se producían cambios tan importantes como lo que se producen en las últimas décadas. Cambios en los cuales uno puede decir, bueno, hoy ya hay generaciones de uruguayos que cuando se le habla de lo que fue la dictadura, las consecuencias que ello tuvo, cómo vino la dictadura, cuáles fueron los elementos que fueron preñando un cielo cada vez más cargado, hablando hipotéticamente, estamos refiriéndonos a un cielo político, social, todo eso, y que luego esa confusión, ese facilismo que a veces se plantea de que todo es fácil, que todo se puede hacer, desembocamos en una dictadura. Esa visión histórica, esa comprensión para generaciones uruguayas ya se está lejos, pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya hay generaciones que ya tienen más de 30 años de haber salido de la dictadura, en un proceso complejo, aún no superado, y donde todos los días aparecen elementos que de los derechos humanos, de cómo los procesos que se llevó adelante, la desaparición forzosa, los procesos que se llevaban adelante no es como dicen la Constitución y los derechos humanos fundamentales, que todos tenemos, aún habiendo cometido un delito, tenemos el derecho a un juicio justo y con garantía. Bueno, nada de eso sucedió, y bueno, aquellas situaciones, aquellos vientos trajeron estas tierras y estos barros, y que a veces se expresan en largos periodos de tiempo. Entonces, si no hay un pueblo, una sociedad que no solamente usa y tira, no solamente hace la suya, sino que además dedica parte de su vida a conformarse una idea que le permita actuar democráticamente, defendiendo los valores democráticos, defendiendo la sociedad democrática, defendiendo la libertad y los derechos, y que nadie lo va a trampear ese derecho, siempre se corre peligro. Por lo tanto, es obligación de los medios de comunicación, de los gobernantes, de los partidos políticos en general democráticos, y ni que hablar de nosotros, las organizaciones sociales, de justamente hablar de estos temas y explicar para que nadie se deje engañar y que después nadie pueda decir, nadie me advirtió. ¿Por qué, Néstor? Porque tenemos un problema. Por ejemplo, nosotros que nos caracterizamos de ser un país de avanzada, que tenemos un largo periodo, que hemos tenido largos periodos democráticos comparado con los países, por ejemplo, de la región. Sin embargo, en los programas de educación no está incluido
lo que hace adecuadamente a la práctica y a lo que ha ocurrido, justamente la prevención y el aprender cómo y de qué manera se empieza a corroer lo que son los derechos y las libertades democráticas, y un pueblo que no está formado en la escuela, en el liceo, en la universidad, en valores democráticos, que solamente recibe valores que son muy importantes, que es la de la producción, que es la de la generación y el desempeño de labores cada vez más complejas, sino que además tiene que haber una formación que va en la formación democrática. Por ejemplo, en estos días hay una discusión que se ha abierto por parte de ADUR, los profesores de secundaria, en la cual dicen que no hay que jurar ni prometer. Bueno, abre toda una discusión. Yo digo, tienen razón. Yo creo que está muy en el corazón de nuestra gente y de todos nosotros el valor de la bandera como símbolo representativo, una cantidad de valores que tenemos los uruguayos. Eso puede tener alguna connotación, como se dice, bueno, será un tema a ver, pero en última instancia, eso si no se lleva en profundidad para decir algo que está en boga, y en este momento que Uruguay está jugando el campeonato sudamericano, la Copa América, ¿qué dice el maestro Tabaré? Que no solamente hay que patearle a la pelota y jugar bien a la pelota, hay que tener valores, hay que antes que nada ser persona formada, que nada los sorprenda, para que esos muchachos que se vuelven ricos, una parte muy minoritaria de ellos, pero que son estrellas del fútbol mundial, una actividad mundial que acapara la atención de toda la humanidad y que se transformó en un hecho de gran espectacularidad y de gran atracción. Bueno, tienen una cabeza sobre sus hombros, que no solamente esas piernas conducen a esa persona y juegan bien al fútbol, sino que además tienen una cabeza que piensan en profundidad y en amplitud y que no se dejan llevar por, como uno ve lastimosamente a veces lo que ocurre con estrellas del balompié mundial, que en su vida privada o en su vida no tan privada cometen errores, que además es grave porque justamente son ejemplos a seguir por los jóvenes, por los niños, y que eso. Entonces, a ver, ese es un ejemplo clarísimo. No hay nunca suficiente prevención contra el engaño en cuanto a las libertades y a los derechos democráticos que tenemos que seguir siempre difundiendo, defendiendo y explicando al conjunto de nuestra sociedad. Estamos sin tiempo, pero lo dejo para la próxima, Daniel, y no me voy a olvidar del tema, y la gente no se va a olvidar. ¿Qué tanta culpabilidad a veces le cae al aparato político de provocar vulnerabilidades? Hablamos de las promesas, hablamos de un montón de cosas, hablamos del desgaste en la gente, que a veces dice, los políticos de vuelta, que nos mienten, que nos hablan. Bueno, ¿qué parte de culpa hay también en todo eso? De haber, quizás la gente por ahí esa sensación la tiene, de que a veces no es porque no se haya querido, las circunstancias se dieron para que algunas promesas no se lleven a cabo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El cuidado a la hora de prometer. Sí, y a la misma vez también, a veces, la tendencia de la sociedad moderna, que llevamos 10 horas nuestros hijos a la escuela, Tal cual, que luego los dejamos que usen el celular a Piacelli. Cuando vamos también, nosotros tenemos que entender que no todo lo resuelve el Estado o una empresa privada, o no resuelve la vida, no. Hay cosas de la sociedad, como son los hijos, los nietos, los abuelos, los padres, las madres, que eso lo tenemos que resolver nosotros y aportar, no lo podemos dejar a terceros. Hermoso tema para la que viene. Nos vamos al encuentro el próximo domingo a las 9:30. La verdad que se ha sido una charla muy linda, porque hemos hablado de temas que todo el mundo habla en la mesa, todos los fines de semana, todos los días.
los abuelos con los nietos, en fin. En 7 días, más ONASPU TV, aquí, en la red. Que pasen bien, chao.